Ahí estamos. Bueno, vamos a hablar de patología tiroidea, un tema que toman muchísimo, no solo en los parciales, sino también en el final, y no solo en el final oral, sino también toman muchas preguntas en el escrito, ¿sí? Vamos a enfocarnos en en hipertiroidismo y en el manejo del nódulo tiroideo. Y obviamente después respondo a la pregunta de lo que quieran. Voy a compartir la pantalla. Ahí todos ven la pantalla. Sí. Sí, Perfecto. Bueno, vamos a arrancar. Vamos a hablar, como dije antes, de en sí la enfermedad tiroidea, hipo y nódulo tiroideo. ¿Sí? Un poco la clínica, cómo diagnosticarlo, cómo tratarlo, cuándo sospecharlo, qué pedirle a ese paciente y un poco vamos a hablar de farmacología, que hay mesas que toman y a veces en el mismo choice pueden preguntar algo. Sabemos que la patología tiroidea es un motivo recontra frecuente en la práctica diaria. Todo médico o médica que vaya al consultorio, que haga consultorio en el día de mañana, va a tener un paciente con síntomas compatibles y hay que estudiarlo. Y también muchos pacientes, cuando uno le pregunta en la historia clínica qué antecedentes tienen, refieren el antecedente de hipotiroidismo. En realidad dicen tengo tiroides. Sí, todos tenemos tiroides, por suerte. El que no tiene, tiene hipotiroidismo y el que le funciona mucho tiene hiper. Pero eh, principalmente la patología tiroidea afecta a mujeres. Hay un sobrediagnóstico, a veces el sobrepeso, la fatiga, la sequedad de piel, que puede ser por miles de causas. Una de las principales es el estrés. Siempre la relacionan con el hipotiroidismo y no es así. Y también hay un subdiagnóstico que está bueno considerar. Nosotros sabemos que tenemos un método de laboratorio que es barato, que es recontrasensible y es accesible tanto en el ámbito público como privado, que es la TSH, ¿sí? La TSH es sensible y específica, tanto para el diagnóstico de hipo o hipertiroidismo. Fíjense que tanto la sensibilidad como especificidad llegan a un 99%. Ahora, ¿qué pasa? Está dentro la TSH y las alteraciones tiroideas dentro de lo que es el screening de enfermedades no transmisibles, o sea, como la hipertensión arterial, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la enfermedad renal temprana, el cáncer mama, el cáncer de cervix. No, o sea, las enfermedades tiroideas no forman parte en las recomendaciones de screening de las pacientes en la población general. De memoria, tienen que saber el eje hipotálamo hipoficiario, no solo del factor estimulador de tirotrofina, sino también de las otras hormonas y de todas las alteraciones que se pueden producir, cuando sospechás que la alteración es central y cuando sospechás que la alteración es periférica. Eso para todas las patologías para todas las endocrinopatías, diríamos, pues recontra pregunta de examen. Saber que la glándula tiroides responde a la TSH e inhibe al eje mediante la TSH, ¿sí? Si yo recibo mucha TSH, inhibo el eje central para que no me dé más. Así que si yo tengo mucha T4, T3, también inhibo por retroalimentación negativa. ¿Y cuáles son los estudios complementarios que voy a usar yo como médico para diagnosticar estas alteraciones tiroideas? Obviamente, y sin dudar, y como primera instancia, el laboratorio, donde voy a dosar TSH, T4 libre, hay anticuerpos, que voy a elegir qué anticuerpos pedir, depende de qué patología yo sospecho, anticuerpos antiperoxidasa, que son los TPO, anticuerpos antitiroglobulina, y el antirreceptor de TSH, y a veces también se pedimos la tiroglobulina. La ecografía tiroidea y obviamente con Doppler es la que me va a ayudar a mí a detectar nódulos y si estos nódulos, qué tipo de circulación eh, vascular tienen para sospechar malignidad o benignidad, que eso lo vamos a ver. La punción bajo guía ecográfica con aguja fina es un buen método diagnóstico cuando yo sospecho algún nódulo con malignidad. La captación del yodo radioactivo no solo evalúa la función, sino también puede ser terapéutica y obviamente tenemos la biopsia quirúrgica que también nos ayuda. Si quiero ver más cosas, puedo pedir una tomografía, pero no está indicado en estos casos. ¿Sí? Bueno, tengo un vecino con un perro un poco ruidoso. Una de las preguntas de examen que pueden... ¿Ustedes escuchan mucho el perro o con los auriculares se aísla? No, no se Está bien, escucha. profe. Ah,
Bien, excelente, porque a veces con los auriculares se aísla, pero yo lo siento que me está ladrando al lado. Entonces, ¿cuándo pedís T4 libre en el laboratorio? Esto es para saber para la vida. Los que hagan residencia en ámbitos privados van a ver que todo el mundo lo pide. Nosotros en el público tenemos un poquito más de criterio. Paren que voy a cerrar la puerta, no parece a propósito. El perro no ladró en todo el día y ahora que yo doy clase, ladra. Siempre es así, la ley de... Ahí está. Entonces, esto es una pregunta de examen y una pregunta que ustedes se pueden hacer en la vida. Cuando ustedes le piden a una paciente que sospecha de un hipotiroidismo o un hipertiroidismo, es ¿cuándo pedimos la T4 libre en el laboratorio? Nosotros sabemos que la hormona tiroidea va ligada a la globulina ligadora de hormonas tiroideas. Es una proteína que va dando vuelta. Entonces, si yo tengo alguna alteración proteica o del volumen efectivo, como en el embarazo, la hormonoterapia, las hepatopatías, el HIV, un paciente que esté malnutrido, que tenga una hipoalbuminemia, un síndrome nefrótico por hipoalbuminemia bien del nefrótico, o cuando el paciente está haciendo corticoterapia, esas son situaciones en donde la hormona tiroidea, o sea, donde la T4 sola, puede llegar a estar alterada y no es real esa alteración. Entonces, es ahí cuando yo tengo que pedir T4 libre, TSH y T4 libre. ¿Sí? Entonces, para tener en cuenta, T4 libre en el laboratorio, embarazo, hormonoterapia, hepatopatía, HIV, malnutrición, nefrótico, corticoterapia u otra alteración que tengamos a nivel proteico, ¿sí? Y ahora vamos a encararnos bien en lo que es el hipertiroidismo. El hipertiroidismo, por suerte, es una enfermedad con muy, muy baja prevalencia, 0,3%. Es un poquito más frecuente en los adultos mayores, esto también puede ser una pregunta de examen, que en los adultos mayores llega a un 15% cuando la prevalencia total es del 0,3. Afecta principalmente a mujeres y como regla básica tengo una tiroides que está pasada de rosca, si ustedes lo quieren decir así informal, donde voy a tener mucha T3 y T4 y eso va a hacer que la TSH esté muy disminuida. El eje está totalmente inhibido con una T3 y T4 totalmente aumentada. ¿Quiénes son los pacientes que pueden llegar a desarrollar un hipertiroidismo? Aquello con bocio, paciente que viene, que uno le palpa o se lo ve clínicamente, le palpa la hormona tiroidea o está un poco aumentada con múltiples nódulos. Aquellos pacientes con enfermedades autoinmunes, como la diabetes tipo 1, la celiaquía, son enfermedades que pueden llegar a tener riesgo de hipertiroidismo, antecedentes familiares de hipertiroidismo. Fármacos, se los puse, porque a veces si hay alguna pregunta media tramposa, está bueno tenerlo. La miodarona te causa tanto hiper como hipotiroidismo, el interferón alfa, la interleuquina 2, el yodo y el litio. El litio hoy es un fármaco que antes se usaba mucho para los trastornos psicóticos o por las depresiones, para los trastornos más bipolares, y hoy se está empezando a usar un poco más también, entonces hay que tener en cuenta que te puede dar hipertiroidismo. El contraste que se usa para las tomografías también te puede llegar a inflamar la glándula tiroides y producir hipertiroidismo. Entonces, tenerlo en cuenta que si tenemos un paciente con esos antecedentes y viene con síntomas de hipertiroidismo, podemos sospecharlo. ¿Qué pasa con los adultos mayores? Los adultos mayores que tienen una TSH menor a 0,5 tienen mucho más riesgo de complicaciones que un adulto joven. Aumenta el doble la mortalidad por todas las causas, aumenta 3 veces la mortalidad por infarto, por cardiopatía isquémica, por taquiarritmia. Tienen más riesgo de fractura porque el proceso de osteoporosis es mucho más rápido. Si tiene una arritmia la puede empeorar y puede llegar a generar cuadros neurológicos que pueden llegar hasta inclusive la muerte, convulsión, muerte. Entonces es importante que los pacientes adultos mayores con cualquier tipo de excitación psicomotriz, pedirle una TSH no está mal por esto, porque son pacientes que tienen una prevalencia un poco mayor y tienen complicaciones también mayores. ¿Cómo hago el diagnóstico? Anamnesis, o sea, la clínica, la historia clínica es fundamental. Los síntomas que más o menos conocemos, que ahora se los voy a decir, estos antecedentes que dije, el haber tenido infecciones tanto virales previas o dolor en el cuello y todo eso puede llegar a ser un desencadenante y el tema de un parto reciente puede llegar a desencadenar un hipertiroidismo. El examen físico, si la paciente tiene un bocio, es importante tenerlo en cuenta. La oftalmopatía, que vamos a hablar un poco en el Graves. Nosotros tenemos un score, el score es score de Crox. El score de Crox es un score que es eh, clínico, que ahora se los voy a mostrar, que te da un determinado puntaje y te da alta sospecha de hipertiroidismo.
Los estudios complementarios, que recién los nombré un poco, vamos a ver qué usamos para el hipertiroidismo y un poco plantear los diagnósticos diferenciales. La clínica, ya la saben, de tercer año de semiología, el paciente va a estar, como digo yo, muy para arriba, recontrapasado de rosca. Capaz que ustedes estén así, no es porque están hipertiroides, sino porque están por rendir un final, como clínica médica que es recontra amplio, pueden estar irritables, el paciente hipertiroideo va a tener mucha irritabilidad, va a tener la habilidad emocional, le va a costar dormir, va a referir insomnio, temblor, más que nada el temblor es fino, distal, simétrico, puede tener diarrea, náuseas, disminución de peso, la piel puede estar caliente, puede estar hipersudado. O sea, el paciente que sufre mucho el calor, diríamos. Puede perder el pelo también, tiene mucho hambre y no aumenta de peso. Ojo que es un diagnóstico diferencial de diabetes también. Va a tener alteraciones en el ciclo menstrual y si llega a tener un Graves, puede tener el exoftalmo, visión borrosa o algunas otras alteraciones oculares. ¿Sí? Obviamente en los ancianos la clínica es menos típica, es más leve y puede llegar a tener una FA, ¿sí? Cualquier debut de una fibrilación auricular, tanto en pacientes jóvenes como en pacientes adultos, siempre pedir una TSH a ver si no es una manifestación de un hipertiroidismo. ¿Qué nos habla del score de Crox? Fíjense que son signos y síntomas. Algunos valen más y otros valen un poco menos, depende de qué especificidad tengan. Fíjense que la preferencia por el frío te suma 5 puntos y que prefiera el calor y que tenga mucho frío te resta 5 puntos. Pero la sudoración excesiva, el bajo de peso con mucha comida, el temblor fino, las manos calientes y obviamente la taquicardia. La taquicardia aumenta 3 puntos. A todo esto yo le otorgo un puntaje total y el puntaje total me va a dar qué probabilidad tenga de que ese paciente pueda llegar a tener un hipertiroidismo. ¿Es diagnóstico? No, es orientativo. Me calcula la predecibilidad de diagnóstico, ¿sí? Fíjense que si yo tengo puntajes mayor a 20, se prevé que en un 90% ese paciente tenga hipertiroidismo, ¿sí? Entonces, ¿qué le voy a pedir a un paciente que tenga estos síntomas, que yo sospeche, que tenga los antecedentes, que venga con un bocio? Un laboratorio completo. Pedir TSH. La ultrasensible es la mejor, es la que hoy se usa en todos los laboratorios, ya no hay laboratorios que no hagan TSH ultrasensible, apréndanse los valores de 0,5 a 5, y la T4 libre la voy a pedir en aquellos casos donde ya dijimos esas situaciones, si no le pido TSH sola y después le pido la T4 libre, ¿sí? Y una vez que tengo la TSH alterada, le pido la T4. Eso dice la bibliografía. En la práctica, todos piden TSH y T4 libre. Voy a pedir anticuerpos antitiroglobulina, también puedo pedir peroxidasa, pero los que más me van a servir a mí son los antitiroglobulina y el antirreceptor de TSH. Una ecografía tiroidea siempre en todo paciente que tenga alguna patología tiroidea o que yo sospeche para ver si tiene la glándula aumentada de tamaño, disminuida de tamaño o si tiene algún nódulo. Un electro, más que nada si el paciente tiene un ritmo irregular o tiene una taquicardia, para ver que no tenga ninguna alteración compatible con hipertiroidismo. Y después hablamos del yodo, ¿sí? ¿Qué nos dice la bibliografía? El algoritmo diagnóstico. Yo sospecho un hipertiroidismo por todo lo que hablamos. Le pido una TSH ultrasensible. ¿La TSH ultrasensible es normal? Nada, busco otras causas. Ahora, si la TSH es baja, es menor a 0,5 miliunidades por mililitro, ahí le voy a solicitar una T4 libre. Si la T4 libre es alta, a ese paciente ya lo diagnostico de hipertiroidismo. Si esa T4 libre es normal, lo derivo a un especialista para ver si no tiene alguna alteración tiroidea que no está contemplada dentro del hipertiroidismo, ¿sí? ¿Cuáles son las causas? Pregunta de examen. La causa más frecuente de hipertiroidismo, Graves, ¿sí? La enfermedad de Graves. Después están las otras causas, el bocio tóxico multinodular, más que nada en los pacientes ancianos. Estos pacientes tienen síntomas más solapados, no importa si son jóvenes, el bocio multinodular a veces no es esa bomba de síntomas que da el hipertiroidismo. El adenoma tóxico, que es un solo nódulo que genera mucha hormona tiroidea. El posparto, con una inflamación tiroidea, la tiroiditis posparto. La tiroiditis subaguda, paciente que tiene algún cuadro viral previo, diarrea, que tiene una gastroenteritis viral, una rinosinusitis viral, y de repente empieza con dolor y eritema en el cuello, ¿sí? A veces pacientes con antecedente de
ingerir amiodarona o de ingerir hormona tiroidea para bajar de peso, muchas veces es una causa de hipertiroidismo, y iatrogénica que el médico le ha dado más dosis de lo habitual. Vamos a hablar de la enfermedad que a usted le pueden llegar a tomar y la que más causa hipertiroidismo, que es la enfermedad de Graves. Acuérdense que la enfermedad de Graves es la causa más frecuente. En el 90% de los casos son pacientes jóvenes y se caracteriza por tener remisiones. El paciente está reviendo algunos años y hace exacerbaciones. Es un trastorno autoinmune, tener en cuenta eso en la cabeza. La enfermedad de Graves es la causa más frecuente de hipertiroidismo y la causa es inmune, ¿sí? Son anticuerpos que se unen al factor estimulador de TSH, ¿sí? Aumenta mucho la TSH y con eso aumenta mucho la tiroides, ¿sí? Aumenta mucho la actividad tiroidea. ¿Puede tener bocio o no? Depende si está inflamado o no. No es un bocio multinodular. Puede tener algún soplo tiroideo porque hay mucha actividad tiroidea, entonces hay aumento de la vascularización. Lo principal, acuérdense que se inflama el tejido periorbitario y retroorbitario causando la oftalmopatía de Graves, que la oftalmopatía de Graves te da visión borrosa, edema y bien la cara que ven en todos los libros de hipertiroidismo. Casi no tienen la mitad de los pacientes, igual que el mixedema pretibial, que son placas eritematosas que se descaman, bien induradas, que no duelen nada a nivel pretibial, y el cabello, el paciente puede tener ginecomastia, puede estar asociado a vitiligo porque tiene otras enfermedades autoinmunes, y el cabello puede estar sedoso, ¿sí? La oftalmopatía, acuérdense, y el mixedema pretibial no es causa, o sea, no es consecuencia de la hormona tiroidea, sino que es de los complejos de autoinmune, es la autoinmunidad que te da complejos autoinmunes que te producen esta alteración. O sea, no es la hormona tiroidea en sí. Eso puede ser una pregunta de examen. Acá tenemos el exoftalmo, bilateral, simétrico, algunos más pronunciados que otros, algunos le cuesta cerrar los ojos, otros no, el temblor fino, puede haber una atrofia del músculo del hombro, por lo cual se tienen una clavícula bastante pronunciada, y el edema pretibial, el mixedema pretibial. Bueno, listo, diagnostiqué el hipertiroidismo, diagnostiqué la enfermedad de Graves, ¿sí? Tanto la enfermedad de Graves como los otros hipertiroidismos, si es por un adenoma tóxico, se opera, pero nosotros lo que vamos a hacer es tener varios objetivos de tratamiento, varias escalas. Lo primero que vamos a hacer es diagnosticarlo. Lo sospecho por la clínica, lo diagnostico con el laboratorio y después le hago una ecografía y todo y me fijo la causa. El primer tratamiento que yo voy a hacer es el sintomático. ¿Cura el sintomático? No. Controla estos síntomas que son tan molestos. El segundo escalón es, vamos a tratar este hipertiroidismo con un tratamiento médico. Si ese tratamiento médico no funciona, me voy a la cirugía. Y si la cirugía no funciona, me voy al yodo, ¿sí? ¿Qué es el tratamiento sintomático? Nada, voy a tratar la taquicardia, voy a tratar el temblor, voy a tratar varias cosas, ¿sí? Los corticoides los voy a usar en caso de oftalmopatía severa, que el paciente esté muy molesto, que tenga visión borrosa, dolor o sequedad por este exoftalmo, pero los síntomas como los temblores y la taquicardia y todo, se puede usar los betabloqueantes. El betabloqueante más usado en estos casos es el propanolol, ¿sí? Acuérdense que tienen que usar betabloqueantes no selectivos, de 20 a 40 miligramos cada 6 horas por vía oral. Así se va a ir el paciente con, nosotros lo medicamos con propanolol hasta que estén los resultados de la hormona tiroidea. La hormona tiroidea en 3 horas, 4 horas en un laboratorio normal lo tenés. O sea, no estás 2, 3 días esperando la TSH y T4 libre, ¿sí? ¿Puedo usar atenolol? Sí, pero nosotros usamos mucho el propanolol, una droga barata, una droga segura, ¿sí? Ahora, controlaste los síntomas, vamos al tratamiento médico. Sí, vamos al tratamiento en sí del hipertiroidismo. Uno es el tratamiento médico, que es, voy a conservar la glándula, pero voy a inhibirla, ¿sí? Voy a inhibir ese trastorno. El tratamiento es farmacológico, ¿sí? Y como mínimo lo tenés que tratar 6 meses. Tiene la ventaja de que el paciente no se opera, pero tiene la desventaja. Acuérdense que un paciente que está hipertiroideo es muy difícil entrar a quirófano por la sedación y las alteraciones cardiovasculares. Entonces, a veces nosotros lo que hacemos es ponerlo eutiroideo con tratamiento médico y después operarlo, ¿sí? Pero, ¿qué tiene este tratamiento médico? Es tóxico y a veces
funciona por poquito tiempo y el paciente puede recurrir muchas veces con los síntomas, ¿sí? Yo le voy a dar el metimazol, que es la droga antitiroidea más famosa, la que ustedes conocen. Estúdiense las dosis. Se empieza con de 10 a 30 miligramos día y después lo mantengo con 10 miligramos, de 5 a 10. Es una droga que es bastante tóxica. La voy a ir controlando una vez al mes con TSH y después lo puedo controlar cada 3 meses. Pero fíjense todos los efectos adversos que da. Te da prurito, te da artralgias, náuseas, sabor metálico, realmente se tolera bastante mal. Y lo más importante para tener en cuenta, que puede ser una pregunta de examen, son las leucopenias, más que nada la agranulocitosis severa. El paciente te baja a menos de 500 glóbulos blancos, pero es baja la frecuencia, pero hay que tenerla en cuenta, ¿sí? Y se dan los primeros meses del tratamiento. Por eso, junto a la TSH ultrasensible, le voy a pedir un hemograma para evaluar eso. También voy a pedir hepatograma porque puede haber alguna hipertransaminasemia. ¿Qué pasa con el yodo? El yodo lo voy a usar en aquellos pacientes que no logran remisión con el metimazol, que no los puedo operar. Entonces, lo que yo hago es una tiroidectomía funcional. Es como operarlo, pero sin sacarle la tiroides. Responde casi el 90%. Tarda más que la cirugía en responder y al paciente lo deja totalmente hipotiroideo, igual que la cirugía, ¿sí? Nosotros lo usamos al yodo cuando están muy sintomáticos, que no lo podemos entrar a quirófano, o que están ancianos. Y si voy a hacer yodo, tengo que iniciar metimazol para ver si puedo bajar un poco la hormona tiroidea y después hacerle el yodo. ¿En dónde está contraindicado? En el embarazo, pregunta de examen, ¿sí? Todo paciente que va a hacerse yodo hay que hacerle una subunidad beta. ¿Cuándo voy a usar la tiroidectomía? La cirugía, cuando el paciente tiene bocio muy grande, cuando yo sospecho que el nódulo es maligno o cuando tiene síntomas compresivos, ¿sí? La idea es que el paciente entre a quirófano con síntomas controlados, por lo cual primero voy a controlar los síntomas, después voy a ver si le hago metimazol y después lo entro a quirófano. Un cuadro importante semiológico y clínico y que es una emergencia es la tormenta tiroidea. Yo tuve la oportunidad de tener dos, una por guardia y otra cuando era residente de clínica. La tormenta tiroidea, así como le dice la palabra, es una tormenta, tanto para el paciente como hormonal. Es un evento que tiene riesgo de muerte, ¿sí? Hay una manifestación muy exagerada de los síntomas. A veces son pacientes hipertiroideos que tienen un traumatismo o que se sometieron a otra cirugía o que tienen una infección grande y eso hace que se desencadene una secreción muy aumentada de hormonas tiroides. El paciente que tiene una fiebre que no baja con nada de 39, 40 grados, es más que una hipertermia muy grande, ¿sí? Con muy difícil de bajar, taquicardia, taquipnea, hace una excitación psicomotriz, chicos, que es muy característica, parece que tiene a Satanás en el cuerpo, el paciente está con 40 de fiebre, recontraexcitado, taquipneico, puede llegar a tener arritmia, puede desencadenar cuadros cardiológicos, más si tiene antecedentes de insuficiencia cardíaca, puede llegar a desencadenar infartos. A nivel del laboratorio puede tener anemia, puede tener leucocitosis por esta gran exceso de estrés de hormona tiroidea, hiperglicemia podemos tener también y una leve hipertransaminasemia. Lo que tengo que hacer es darle metimazol, ¿sí? Beta bloqueantes para los síntomas y tratar de soportar clínicamente lo más que pueda. No se olviden la triada, pregunta de examen, taquicardia con alteraciones como infarto de arritmia, alteraciones neurológicas por la hiponatremia, el paciente tiene hiponatremia y puede tener esta excitación psicomotriz o foco neurológico o convulsión y esta fiebre que es muy difícil de bajar, ¿sí? Si tengo una paciente embarazada con hipertiroidismo, tiene mucho riesgo de aborto, de preeclampsia, de parto prematuro, de bajo peso al nacer, porque los anticuerpos atraviesan la membrana, hay que tratarla con metimazol. Puede dar la tetada cuando nazca el bebé, los betabloqueantes se pueden usar, lo único que no va a poder usar es el yodo, ¿sí? Si controlo los síntomas con metimazol, trato de operarla una vez que haya tenido el parto. ¿Se entendió? Sí. Sí, perfecto. Bien. Vamos con el hipotiroidismo. El hipotiroidismo es un poquito más frecuente, 0,3 al 1. La mayoría son mujeres y la mayoría de los pacientes, casi un 100%, es hipotiroidismo primario, ¿sí? En los adultos mayores también es frecuente, es un 10%,
poquito más frecuente que el hipertiroidismo. Y fíjense que tenemos una característica que es el subclínico, aquel paciente que tiene alteraciones en el laboratorio, pero sin clínica, ¿sí? Eso llega más que nada a un 8%. Como tenemos ahí en el dibujo, la tiroides está totalmente out, totalmente cansada y para atrás. Le pegó el bajonazo. De estar pasado de rosca como el hipertiroidismo, le pegó el bajón y está totalmente cansado y para atrás. Con el laboratorio que va a estar totalmente al revés que el hiper, ¿sí? Vamos a tener T3 y T4 muy disminuidos con una TSH muy aumentada, ¿sí? ¿Cuándo tengo que decir, che, le voy a pedir una TSH a este paciente? Primero, obviamente que esté asintomático. Esto es una pregunta de examen. ¿Cuándo debo yo rastrear patología tiroidea, hipotiroidismo, cuando tengo un paciente asintomático? Paciente con bocio, lo están revisando, control de salud, le palpan el cuello, maniobra de Kerbein, palpo una tiroide aumentada de tamaño, le pido TSH. Cuando por X casualidades ahora se usa mucho pedir anticuerpos por pedir, que tenga anticuerpos Hashimoto aumentado. Si tuvo irradiación del cuello, pacientes con cáncer de cabeza y cuello, que se le hace rayos, esos pacientes es probable que puedan llegar a tener un hipotiroidismo. Cuando están tratados por iodo por otra patología, cuando le operaron la tiroides, cuando le operaron la paratiroides, también es importante ver si no se llevaron un poco de tiroides y eso da hipotiroidismo. En los pacientes institucionalizados que tienen mucho decaimiento, o en pacientes mayores, mujeres mayores de 40 años que están siendo estudiadas por fatiga, ¿sí? Y después con fármacos que puedan llegar a producir hipotiroidismo. Nosotros los oncólogos usamos mucho la inmunoterapia y la inmunoterapia da hipotiroidismo y entonces pedimos TSH arreglado. Entonces, ¿cómo lo diagnostico? Igual que el hiper. Anamnesis, historia clínica, síntomas, examen físico, y acá en vez del score de Crox tenemos el score de Billewitz, ¿sí? Que va a ser igual que el score de Crox, pero tiene en cuenta los síntomas de hipotiroidismo. Y los estudios complementarios que voy a usar es la TSH, la antiperoxidasa, puedo pedirle un perfil lipídico, acuérdense que el paciente hipotiroideo puede tener dislipemia, no trato la dislipemia hasta que no trato el hipotiroidismo, si corrijo el hipotiroidismo y no mejoro la dislipemia, la trato, ¿sí? Puedo pedir el eje, hormonas más que nada femeninas, para ver si tiene alteraciones del ciclo, y una adrenocorticotrofina también está bueno. ¿Qué nos dice la bibliografía? Que el mejor test de laboratorio para evaluar la función tiroidea y para diagnosticar el hipotiroidismo es la TSH, ¿sí? Y luego ver la T4 libre. Es como le dije antes, en el privado se piden las dos, nosotros en el público tratamos de pedir la TSH sola. Por signos y síntomas sospecho un hipotiroidismo, pido una TSH. La TSH está dentro del rango normal, eutiroideo. La TSH está disminuida, me parece que el diagnóstico estoy un poco errado, pero si tengo una TSH mayor a 5,5, voy a medir una T4 libre, ¿sí? La T4 libre, si está debajo del rango normal, tengo un hipotiroidismo primario. Si la T4 libre es normal, o sea, tengo una TSH que está muy aumentada porque la tiroides le estamos dando con el látigo, pero la tiroides está respondiendo, puedo tener un hipotiroidismo subclínico. ¿Y qué pasa acá? Tengo TSH aumentada y encima tengo T4 aumentada. Acá hablamos de un hipotiroidismo no primario y ahí lo referenciamos al especialista en tiroides, ¿sí? La clínica ya también la saben de tercer año, alteraciones del ciclo menstrual, paciente con aumento de peso, intolerancia al frío, va a tener la piel muy seca, el cabello grueso, va a tener aumento de peso. Acuérdense, este aumento de peso que es 1 kilo y medio, no son 10 kilos. Los 10 kilos de la pizza, el bizcocho. Son pacientes, las mujeres constipadas, es importante preguntarle el tema de la hormona tiroidea, cuando roncan mucho, los cambios mixedematosos típicos del hipotiroidismo, como piel engrosada, el edema duro, que no deja fobia, ¿sí? La cara botagada, son pacientes que, viste, parecen deprimidas, y a veces son adultas mayores y parecen que la caracúlica, la señora que con cara de culis, diríamos, y no, realmente a veces son hipotiroideas, macroglosia, debilidad, puede llegar a tener un poco de derrame pericárdico y pleural, y a veces están muy somnolientos, están muy cansados todo el día. Las uñas, yo he visto hipotiroidismo con este tipo de uñas, pérdida de pelo, así, mucha pérdida de pelo, cansancio, a veces está relacionado con el estrés, el aumento de peso. Fíjense, esta mujer, nada, parece una mujer que va acá al supermercado, acá a la otra cuadra.
el bocio y a veces los trastornos tróficos en el miembro inferior. Los signos y síntomas son los que ya conocemos. Fíjense que la sudoración disminuida, la piel seca se llevan casi todo, la intolerancia al frío también. Menos a 30 puntos es altamente predictivo de no hipotiroidismo y mayor a 30 puntos puedes llegar a tener hipotiroidismo. Score clínicos que te dicen a vos que lo podés sospechar. ¿Sí? Tenemos esto es otra pregunta de examen. ¿Qué es el hipotiroidismo subclínico? Paciente que está asintomático, que le pidieron una TSH de control porque tiene factores de riesgo, porque los síntomas son muy leves, y la TSH te da aumentada. ¿Cuándo voy a darle un tratamiento con levotiroxina a este hipotiroidismo subclínico? Cuando la TSH es mayor a 10. También cuando está en edad reproductiva, si yo tengo una paciente que está embarazada o que planea un embarazo, está en edad fértil, tiene que tener una TSH menor a 3. Si tiene 4 o 5, la tengo que tratar. Eso pregunta examen también. Cuando tienen anticuerpos antiperoxidasa aumentados, y acá dice con síntomas sugestivos, o sea, no estaría dentro del subclínico. ¿Sí? Y acá, como era el Graves en el hipertiroidismo, tenemos el Hashimoto en el hipotiroidismo. El Hashimoto es una enfermedad también autoinmune que se produce por una tiroiditis. Los linfocitos atacan la tiroides, es la causa más frecuente de hipotiroidismo, está relacionada a los antecedentes familiares, es re frecuente en las mujeres y vamos a tener anticuerpos antitiroideos positivos, ¿sí? Puede tener bocio, como no, a veces no, la paciente tiene consumida la tiroides porque se la morfaron los linfocitos y puede estar relacionada a otras enfermedades autoinmunes. Tenemos otras causas de hipotiroidismo, la posparto, el iatrogénico, pacientes que le sacaron la tiroides o que dieron un fármaco y eso lo volvió hipotiroideo. Y también la tiroiditis subaguda, que te puede dar tanto hiper como hipo, ¿sí? El hipotiroidismo secundario se produce por un adenoma hipoficiario, va a tener otros síntomas, no solo va a tener síntomas de hipotiroidismo, sino que va a tener también síntomas, depende de cómo el tamaño que tenga, puede llegar a tener cefalea, puede llegar a tener síntomas de aumento de la somatotrofina y de otras hormonas. Acuérdense que voy a tener una TSH baja y también, no, esto está mal, va a tener una TSH alta con hormona tiroidea alta. Está mal esto. Después lo voy a cambiar. Si yo tengo un paciente con sospecha de adenoma hipoficiario, voy a pedirle un perfil hormonal, una resonancia de cráneo y obviamente lo voy a mandar con el especialista que sabe. Esta pregunta de examen, una pavada, lo saben todo. ¿Quién no tiene una familiar o quién no toma levotiroxina? Es el tratamiento del hipotiroidismo. Se toma en ayuno, 30 minutos antes para ver la absorción. Empiezo en los jóvenes con 100 microgramos día. En los pacientes que puedan llegar a tener una alteración de tener miedo de volverlos hipertiroides por alteraciones cardiovasculares, uso de 25 a 50 microgramos día. Y una vez por mes lo controlo con TSH para ver en qué rango está y evaluar más que nada si le toca aumentar o disminuir la dosis, ¿sí? Paciente embarazada, hay que duplicarle la dosis, hay que controlarla muy, muy de cerquita porque el embarazo consume el doble las hormonas tiroideas. Y bueno, y eso es hipotiroidismo, ¿se entendió? El hipo es fácil. Sí, sí. Bien, vamos a nódulo tiroideo, que es otra pregunta de examen. Nódulo tiroideo lo dice la palabra, nódulo en la tiroides. Es una lesión que puede ser sólida, puede ser quística o puede ser sólido-quística, ¿sí? Puede ser mixta. Puede ser un solo nódulo, 2 nódulos o muchos nódulos constituyendo el bocio multinodular. Si yo tengo un paciente con un nódulo tiroideo, tengo que punzarlo con aguja fina, ¿sí? En casos indicados, ahora vamos a ver qué nódulo voy a punzar. Acuérdense, bajo ecografía con aguja fina, pregunta de examen, ¿sí? La causa más frecuente es una hiperplasia nodular, unos nódulos todo benigno, pedorro y adenomas. Son tumores benignos, chiquititos, por eso a veces cuando tienen características de malignidad nosotros lo punzamos. El cáncer de tiroides tiene alta tasa de curación y encima es de muy baja incidencia. Como médicos, si palpo una ecografía, si palpo un aumento de la tiroides, si palpo un bocio, le tengo que pedir una ecografía. Y si el paciente es hipo o hipertiroidismo, aunque no tenga bocio, le tengo que pedir una ecografía. La ecografía con Doppler para ver la vascularización. Tengo que yo, como médico, sospechar
y descartar la malignidad de ese nódulo, ¿sí? Obviamente, palparle todas las adenopatías cervicales, a ver si tiene algunas características malignas, le tengo que pedir las pruebas de función tiroidea, la ecografía, y se puede pedir el centellograma tiroideo, que me va a decir a mí si es un nódulo frío, que nos habla de que no funciona mucho y que es maligno, o un nódulo caliente que puede ser funcionante y habla de benignidad. Y esto es pregunta de examen. ¿Cuándo hago la biopsia? ¿Cuándo sospecho malignidad? ¿Cuándo tiene microcalcificaciones? ¿Cuándo tiene vascularización central aumentada? Vamos a poner el ultraláser. ¿Cuándo es irregular? Es medio feíto, diríamos. Tiene márgenes que infiltran la tiroides. Son hipoecoicos. Son más altos que anchos. Y cuando empiezan a crecer, cuando están creciendo. Nosotros a veces tienen todas las características de benignidad, pero se lo controlamos cada 3-4 meses y va aumentando de tamaño. Ahí lo tengo que punzar. ¿Sí? Fíjense, siempre voy a biopsiar mayores a 1 centímetro hipocogénico, mayor a 1,5 hiperecogénico, cuando son mayores a 2 centímetros, pero tiene antecedentes personales. ¿Sí? La biopsia me va a decir si es benigno, me va a decir si es maligno, o me va a decir si es un gris y es indiferenciado. Los cánceres de tiroides pueden ser muchos, el papilar es el más frecuente, por suerte se opera y se cura, el folicular también se opera y se cura, y el carcinoma medular es re infrecuente y es el más maligno de todos, igual que el anaplásico. Podemos tener linfoma tiroideo o podemos tener metástasis de otro tumor en la tiroides. Nunca vi, pero bueno, está dentro de los diagnósticos diferenciales. Y acá está el algoritmo, a mí los algoritmos me gustan, sospecho, o sea, tengo un nódulo tiroideo, le pido una TSH, le voy a hacer una ecografía, la ecografía me dice a mí qué características tienen, le hago una biopsia y la biopsia a mí me dice si es benigno o maligno. El sistema de Bethesda es un sistema que usan los patólogos y que nos dicen a nosotros, depende de la atipía, la displasia o la anaplasia que haya, el porcentaje de malignidad que puede llegar a tener. Un Bethesda 6 es como el BRAF en la mamografía, es el Bethesda, es en la tiroides. Que hay que ver si con un Bethesda de 3 a 5, hay que ver si repito o directamente lo mando a operar. Y después hago la biopsia completa. ¿Sí? Y bueno, ya hablamos de hipotiroidismo, hablamos de hipertiroidismo y de nódulo tiroideo. Yo creo que más que esto no le van a tomar. Este QR es para el grupo de integradores de clínica, que a veces ponemos ahí las clases y todo, y este QR que está acá es la clase que se puedan bajar. Ustedes escanean el QR y se pueden bajar en PDF la clase que le estoy dando para que después. Esto me parece maravilloso, es algo que empecé a implementar ahora en mis clases. Ustedes escanean y ya tienen mi clase en PowerPoint hecha en PDF. Sí, acuérdense que está el P de rata, esta está mal, va al revés, el hipotiroidismo secundario, porque después lo comparte y me va a decir Belén es una burra, pero no, es un error de tipeo. ¿Sí? Bueno, y aquí estoy para las preguntas. ¿Le sirvió? ¿No le sirvió? La verdad que patología tiroidea tampoco es el tema, pero lo toman mucho. Es más que nada el integrador sirve para integrar, ¿sí? Para concluir. Belén, ¿podés volver a poner, por favor, el QR? Para que lo cerré. Yo tengo una pregunta en relación al nódulo tiroideo. Es el examen físico o cuáles son los diagnósticos diferenciales que yo me tengo que plantear cuando palpo, en realidad no sé todavía si es una glándula aumentada de tamaño o no. En realidad, los diagnósticos diferenciales, vos palpás. Primero, tenés que saber si es la tiroides o es un conglomerado ganglionar. El conglomerado ganglionar se palpa como ganglio. O sea, no palpás, es bilateral. La tiroides a veces cuando tragás se mueve, a diferencia del componente ganglionar. Cuando la haces tragar al paciente se mueve. Y las sospechas te va a guiar la clínica. Vos ponele, te presentan en el examen o en la vida se te presenta un paciente con un cuello aumentado de tamaño. Entonces vos tenés que decir, lo primero que tengo que hacer es la historia clínica. Anamnesis, antes que revisarlo. Síntomas de hipohipertiroidismo, pérdida de peso, o sea, todos síntomas, todo tipo de síntomas. Y también factores de riesgo, tabaquito, alcohol, porque capaz que es un tumor de cabeza y cuello. O sea, vos le haces una historia clínica completa, donde vas a interrogar síntomas de hipohipertiroidismo y cáncer de cabeza y cuello. Ok.
Una vez que hiciste todo eso, lo revisás. Y una vez que lo revisaste, le pides un laboratorio con hormonas. Depende todo lo que te diga el paciente, que eso es lo que vos le tenés que decir al profe que te está tomando. ¿Qué tiene? Tiene esto, entonces vos te guiás. Y si el profe te tira síntomas de hipertiroidismo, bueno, le voy a pedir un laboratorio con una TSH. Primero puedo pedir una TSH. Si tengo disponible, le puedo pedir una T4 libre ya para ganar tiempo. Y una ecografía. Si la ecografía la puedo hacer con Doppler mejor, porque si ya va a haber un nódulo, ya me fijo qué vascularización tiene, porque eso me va a permitir a mí sospechar la malignidad o no, y lo vas estudiando. Ok. Gracias. Bien, no, de nada. Perdón, y agrego, el centellograma, ¿cuándo se pediría ahí? Cuando sospechás, a veces, en realidad nosotros lo que hacemos, la ecografía nos da mucho, que nos da mucha data, mucho no se usa el centellograma. A veces cuando el paciente tiene contraindicación quirúrgica y queremos estar seguros si es funcionante, no es funcionante, si tiene un hipertiroidismo, a veces se puede hacer. Que no lo va a operar rápido, pero a veces nosotros lo punzamos. Si tenemos grandes sospechas, se opera. O sea, no, a veces no lo hacen centello. Gracias. Saco el QR. Lo escanearon todos. Sí, sí, muchas gracias. Bien. Igual la clase queda grabada, así que el QR queda. Yo tengo... Puede ser sintomatología... perdón. No, no, Sí. no. Puede ser sintomatología de hipotiroidismo, disminución del deseo sexual en ambos géneros. Sí, obvio. Pero como les digo, tiene que ser multifactorial. La disminución del deseo sexual es multifactorial también. O sea, es un síndrome, tiene que tener muchas cosas. Quedarse interrogando, el aumento de peso también puede ser, pero hay que ver qué hábitos tiene. Disminución de la libido también, hay que ver qué estrés, qué trabajo tiene, qué estrés, qué pareja, qué situación con la pareja tiene. Pero sí. Claro. Gracias. Profe, lo que dijo de la pérdida de peso con apetito conservado, ¿solamente son hipertiroidismo y diabetes? ¿O hay otro El apetito diagnóstico? aumentado. Perdón, sí, con el apetito aumentado, esas dos. Y diabetes y hipertiroidismo son las más frecuentes. El cáncer a veces empieza así y después te saca el hambre. A veces la corticoterapia te da eso. Te baja de peso y te puede dar. Bueno, cualquier cosa, no sé qué tema le falta como para decir, necesitamos sí o sí, y no está subido. Y nunca se dio. Que les cueste, vemos qué hacemos. Vamos si hacemos alguna clase de eso. Yo recibí algunos mensajes por privado, no puedo responder todos por cuestiones de tiempo, porque también tengo mis pacientes que hacen quimio que me escriben, pero una alumna me dijo, a mí me gustaría que hagas enfoques diagnósticos, o sea, un paciente con un determinado síntoma y enfoques diagnósticos. Obviamente eso está buenísimo, el tema es que se va muy larga la clase, porque a veces los enfoques diagnósticos son, lo que está bueno es, están mis clases de semio de síndromes, o sea, cuando ustedes, porque es lo que más les cuesta, cuando ustedes estudian el síndrome y después estudian la patología, aprenden un montón más. Si ustedes estudian bocio, o si ustedes estudian fatiga, ahí van a saber más de diagnóstico diferencial. Una clase de diagnóstico diferencial es más difícil, es más larga y a veces no es tan productiva. Podemos hablar de síndromes, ¿sí? Que hay muchos síndromes. O sea, usted ponen semio, integradores semio, o sea, ponen examen final de defensa y ahí hablo mucho de síndromes. El integrador de defensa, hablo de casi todos los síndromes. La Diana me pregunta acá, reumatológica. La enfermedad reumatológica está la clase de Lili Negro de poliartralgia y también está la clase subida de laboratorio inmune, que es buenísima, y te dice qué laboratorio tienes que pedir y qué sospechar en cada cosa, que la verdad que la rompe. Igual que Besón en hepatología, aprovechenlo, Fernando es un genio, da muy buenas clases y pregúntenle eso. ¿Qué pasa si un paciente con hipertransaminasemia? Hipertransaminasemia leve, hipertransaminasemia moderada, cómo estudiarlo, cuándo pedirle serologías, cuándo sospecho una NASH, cuándo sospecho una hepatitis viral. Eso, es un crack en eso él. Y les hace de integrar. Así que bueno, éxitos en el examen y para los que van a la graduación, nos vemos. Yo voy a las 2 graduaciones, nos vemos ahí. Y nada, los saludo. Y si aprueban, en Baigorria los veré. Y si rinden conmigo, obviamente los veré más. ¿Sí?
pero tranqui, integren, usen la semiología como arma, porque está buena, porque roba minutos y vende bien, ¿sí? Y los ayuda mucho la semiología a llegar a los diagnósticos. Profe, disculpa, te hago la última pregunta. Sí, Cami. De insuficiencia respiratoria, ¿tenés algún videíto subido? En realidad, vos sabés que debe haber en tipo de PFO, porque yo en la PFO di bastante insuficiencia respiratoria, tipo en repasos de la práctica final son, que están todos subidos. Y ahí hablamos bastante, hablo de todo, hablo de respirador, hablo de diferentes tipos de insuficiencia respiratoria, pero les puedo preparar algo, les voy a preparar algo de insuficiencia respiratoria. Hay de asma y de POC, pero así de insuficiencia respiratoria no, pero en los integradores de PFO, en las clases de repaso para el examen final de PFO, hay cetoacidosis, hay de todo. Electro, que les va a reservar para el final de clínica, porque es muy parecido al final de clínica que en la PFO. Habla mucho de enfoque del paciente. O sea, me van tirando pacientes y vamos haciendo los enfoques. No es tan teórico, sino que es más práctico. Y sirve un montón. Y creo que en uno hablo de insuficiencia respiratoria, cómo abordarla, cuándo hacer ácido base, cómo interpretar el ácido base y todo eso. Ah, listo, bueno, la voy a buscar. Yo era más que nada Yo para si la relacionar. encuentro, la paso al grupo. No me, Bárbaro. pero tengo entendido que la di, pues la di tantas veces que no sé, no me acuerdo si está subido o no. Bárbaro, yo era más que nada para relacionarla con EPOC y asma, ¿viste? Sí, sí, obvio. Tiene que estar. Claro. Después me voy a fijar y se las paso. profe, Dale, listo, la buscamos, gracias. Dale, una Marco. última consultita. Con respecto al síndrome de abstinencia alcohólica, con respecto a Sí. los temblores distales, ¿es un diagnóstico diferencial probable acá o es distinto? No, el temblor del síndrome de abstinencia es generalizado. No es tan es más así, y tiembla todo, a veces le tiembla hasta la boca. Y tiene el antecedente de alcoholismo, de haber dejado el alcohol. Claro, no, sí. Es más agudo. Claro. El del hipotiroidismo, vos lo haces así y hace esto. Y está repasado. El abstinente tiembla todo y te dice, hace 24 horas no tomo alcohol. O sea, la clínica. O sea, la anamnesis te lo define. Y otra cosa, yo tenía entendido de que en realidad con respecto al era hipertiroidismo, se daba por ahí cuando se daba en pacientes jóvenes varones, era de peor pronóstico y era más tendencia a malignizar que, o sea, había No lo tengo ese dato. Sé que en los adultos mayores sí es más peligroso por la mortalidad pero adultos jóvenes no tengo ese dato. No lo dice la bibliografía. Capaz que otra sí, justo la que leí yo no estaba ese dato. No lo sé. Capaz. Bueno, listo. Era. Adulto mayor sí, es más riesgoso, más mortalidad, todo. Así. Pero Me parece que lo que dice el compañero tenía que ver con el nódulo tiroideo, que la aparición del nódulo tiroideo en un paciente varón, tal vez la sospecha es más, puede llegar a tener, es un factor de riesgo para que puede puede ser. llegar a ser maligno, pero Sí. yo me parece que lo Sí, había porque leído ahí. es más frecuente en mujeres, pero bueno, no solo la presencia de un nódulo te da más riesgo de malignidad por el sexo biológico, sino que a veces más que nada las características del nódulo. Una pregunta respecto de las características del nódulo. Al examen físico, ¿podemos llegar a constatar algo que nos pueda, la sospecha no es difícil, digamos, de llegar a palpar, que tenga Adenopatía. bordes irregulares y ese tipo de No, cosas? eso no se palpa, imposible. Claro. No, adenopatía, fea. Adenopatías con características malignas, acompañantes a un bocio, ponele. Eso te da sospecha de malignidad Perfecto, clínica. eso es lo que, Nada más más. que el nódulo en sí. Más que Por eso no. la eco. No. Ok. Por eso la eco, tal cual. Con Doppler. Bien, excelente. Bien, la última pregunta que te hago. De enfermedades endémicas, ¿hay algo que tengamos que focalizar? Mira, en el último parcial tomaron un montón de endémicas. Yo creo que lo principal de endémica es hacerse un cuadro. Nosotros con mi tutoría, una de las alumnas hizo un cuadro donde compara todas las endémicas, quién lo causa, qué laboratorio da, porque no todas dan el mismo laboratorio, y qué es lo característico de la clínica. ¿Sí? Siempre alguna tiene algo característico, por lo menos eso. ¿Sí? Por ejemplo, el dengue, que cuando baja la fiebre es
el momento donde tenés que sospechar que se pueda complicar, la leptospirosis, el tema de las fallas que son por autoinmunidad, el Hanta, qué pasa con el laboratorio cuando empieza a tener la función alterada de hígado-riñón. Eso, o sea, se toma un cuadro comparativo de todas y ponete eso, qué lo causa y las características, tanto de la incubación, o sea, características, sí, esto es bien de Hanta, esto es bien de leptospirosis, esto, porque eso es lo que te toman. Y cuando lo hablas es más fácil. El cuadro comparativo es la mejor Excelente. herramienta para las endémicas. Son difíciles. Son largas, son muchas. Entonces, está bueno hacer eso. Lo hizo mi comisión y la verdad que re bien. Funcionó. Belén, ¿qué temas no nos puede faltar para ir al examen oral? Ah, O sea, hay que estudiar todo, ¿no? Pero ¿qué tema y vos yo creo que decís? semiología y fármacos son dos armas que les van a ayudar muchísimo. Depende con qué mesa lleguen. Es tan amplio el abanico que Ujú. depende. El Centenario tiene determinados temas, Baigorria tiene otros, Leca tiene otros. Es difícil, no, nada. Por lo menos los grandes temas clínicos, todos, pero es difícil. Es difícil responderte esa pregunta porque depende de quién te tome. Te pueden tomar todo. Yo tomo de todo. Pero sí, farmacología y diseño son tus armas más fuertes. Bien, entonces, pregunta más dirigida. Como profe, ¿qué temas te gustaría que sepamos? Que vos decís, bueno, Los este integradores alumno- seguro. Bien, Y insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, síndrome cítico-hematoso, los grandes síndromes todos. Accidente cerebrovascular, endémica, eso de reumato, lupus, artritis reumatoidea, no se pueden olvidar. O sea, linfoma, leucemia, también. O sea, neumonía de la infecciosa, pericarditis, neumonía, sepsis, infección de piel y partes blandas. Estudia mucho de los TRAPS, de las guías de nación. Son fáciles, te dicen las dosis, te dicen los efectos adversos de los fármacos, te metes fármaco, todo. Belén, Pero, perdón, porque yo te escuché varias veces recomendar lo de los traps, pero no los puedo encontrar. TRAPS, ponen. Sí, pero no los puedo encontrar para bajar de la página del ministerio, dice como que no está o no. No me diga que me lo sacaron. A Creo ver, que ¿ustedes yo ven en los mi intenté pantalla? buscar y no los encontré. TRAPS, Aparece Ministerio uno, de Salud. sí, pero aparece uno que es No, el este de no. salud Este es salud mental mental. No. y después los otros creo que no los No. puedo encontrar. No. No. Eh, a ver. Perdón, pero justo los nombraste y me acordé. No, pero vamos viendo. Capaz que los sacaron, che. Acá hay uno, ¿ves? Ok, Programa de capacitación. Infecciones prevalentes. Este es ahí sí no lo uno. había encontrado. Este. A ver si ponemos. Son programa de capacitación. Capacitación TRAPS. Pero había una página, estaban todos juntos. No. Ahora si le encuentro esta noche, no. Si los encuentro se los paso, ustedes están todos en En el grupo de integradores. grupo de integradores, yo me fijo porque los tengo. Ay, genial. Hay un montón, hay que buscarlos así. Ve que TRAPS, factor de riesgo cardiovascular, acá hay otro. Y hay que ir buscándolo así. Se ve que los sacaron, qué mala suerte, porque estaban buenísimos. Después yo lo voy pasando a algunos. Porque vos ponés, por ejemplo, Nación, dengue, guía, y también tenés todos. Yo estos los tengo porque los tienen mis alumnos, porque los buscamos en la clase y materiales para el equipo de salud. Ahí va. Y acá tenés todos, ¿ves? Por ejemplo, de dengue, pero yo después les paso los que tengo. Yo creo que los tengo bastantes. Ahora Buenísimo. no me acuerdo. Después se los paso. Y Se los paso ahí en Belén, los grupos. una última pregunta que esto es lo que a mí me tara bastante. Dosis.
Porque, por ejemplo, en esto que diste en Y qué sé tiroides, yo, remarcaste depende del estas dosis docente. sepárenlas. Yo no tomo dosis. Ujú. O sea, es más, si tomo dosis es para ponerte el 9 o el 10. Yo creo que usted con un buen enfoque y una buena semio y después hablando bien de fármaco, la dosis no se la van a tomar. La mayoría de los docentes no toman dosis. Si te toman dosis y te bochan por eso porque tu examen no fue bueno y la No, excusa tal cual. es la dosis, no te van a bochar porque no sepas una dosis. Si sabes bien el diagnóstico, no creo que tomen. Y en el escrito nunca toman dosis. Sí, a veces las dosis, por ejemplo, de aspirina, tanto en la cardiopatía, Sí. cuando son dosis así, o por ejemplo en las enfermedades infecciosas, cuando tienes que hacer más dosis por los antibióticos, eso sí. Después el resto no. Gracias. No. Una consulta con respecto a la clase. En la diapo que decía cuándo pediste 4 libras en el laboratorio, y decía condiciones que alteran la globulina A ligadora de hormonas tiroideas, que está el embarazo, corticoterapia, etcétera. Esas son condiciones que te elevan la T4, pero sin que tengas una alteración, digamos, a nivel de la No, tiroides. en realidad te pueden dar normal y vos sos hipotiroidea y te da normal o alterado para arriba o para abajo, o sea, no es específica. Perdés la especificidad. Ah, bien. Gracias. O sea, pedí la T4 libre para... Bueno, ahí una compañera publicó, que lo estoy viendo, compartió un drive, que la verdad que es oro puro, chicos, el drive este. No sé si lo vieron. Claro, Georgie, ahí me dice lo del hipotiroidismo secundario, es verdad, yo me quedé con el hipertiroidismo secundario. Está bien entonces, no de rato, está bien. Fingí demencia. Escuchen, este drive, ¿lo puedo compartir, Damaris, en los grupos? Sí, obvio. Está buenísimo, tiene todo. Muy bueno, me gustó. Muy buen aporte a la comunidad médica. Gracias. Muy bien. Bien. Ahí lo mando. Listo. Bueno, chicos, éxito. Bibliografía. Ahí está. Bárbaro. Bueno, éxito y cualquier cosa me chiflan. Nos vemos en la graduación para los que vayan, nos vemos en el examen para los que rindan, nos vemos en la vida para los que me cruce, nos vemos en el Eva Perón para los que hagan la PFO ahí. Adiós. Yeah. Gracias. Gracias, Muchas Belén. gracias. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias, profe. Gracias. Muchas gracias.